Look at me now. Look how you made me new. Oh, the enemy did everything that he could do. Oh, but look what you've done. On a cross, in a grave, with a stone rolled away. All my debt, it was paid. Look what you've done. In my heart, in my mind, in my soul, in my life. With my hands lifted high, I'm singing, look what you've done. Mira, Señor, que dé frutos, que crezca como un árbol, Señor, que se enrede en nuestra vida y comencemos a dar frutos como tú. Como decía la última alabanza, queremos ser más como tú. Queremos ver al mundo como tú lo vistes y queremos, Señor, crecer como tú, mirar como tú, Señor, reaccionar como tú. Padre, enséñanos en este tiempo a honrar tu nombre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Entonces, no sé, los que recibieron la prédica anterior, los que la estuvieron o los que la escucharon por el podcast, no sé. Ahí estamos subiendo las prédicas. No sé si la pastora se los envió. Sí. Para no perder, porque mayormente cuando yo hago las prédicas las hago así, en una forma, ¿cómo se dice? Secuencial. No las hago de una forma, de una forma que no tiene secuencia, porque yo creo que cuando uno lee la Biblia la tiene que leer de una forma secuencial. No es doctrina, sino yo creo que es mejor cuando vemos la película desde el comienzo hasta el fin que si la agarramos por la mitad, ¿verdad? Entonces, la costumbre que hemos tenido en esta iglesia o la forma en que Dios nos ha ido llevando es escudriñar la escritura, de una manera secuencial, ¿ya? Porque podemos sacar de una frase, podemos sacar muchas cosas, pero yo creo que la mejor manera de aprender la palabra de Dios es de esa manera. Amén. Abrimos todo, vamos a seguir con Hebreos. Hebreos 11. Hebreos 11. Amén, ya vimos hemos visto la fe de, estábamos hablando de la fe, ¿verdad? ¿Cuándo se acuerdan del culto el culto de la semana de hace 2 semanas? La fe de Abraham. La fe primero hablamos de la fe de Abel, ¿verdad? De que una fe en obediencia, ¿verdad? Una fe, que nuestra fe, todos, niños, pequeños, grandes, chiquitos, todos nacemos con la misma medida de fe, todos, ¿ya? Pero solamente nos quedamos con esa medida de fe. Dice que la fe es como un granito de mostaza. ¿Alguien ha visto el grano de mostaza? Es pequeñito, es uno de los granos más chiquititos. ¿Pero alguien ha visto el árbol de la mostaza? Es uno de los árboles más gruesos, más grandes y que lleva raíces más profundas. Entonces el árbol de mostaza es un árbol muy grueso, muy grande. Es un árbol frondoso. Entonces vemos que todos nacemos con la misma medida de fe, todos. ¿Por qué vemos personas que caminan más en la fe que otros? Porque la fe va siendo
acrecentada con características que nos trabaja Dios en la vida. Hay una frase que yo siempre digo: en la medida que Dios trabaja tu vida, es en la medida en que Dios te va a usar. O sea, no hay nada que venga a tu vida que Dios no va a usar para poder instruir a otro. Por eso que Dios usa pastores de diferentes maneras, con diferentes visiones, hombres llamados con diferentes formas, con diferentes testimonios y experiencias, para llegar a diferentes tipos de personas, ¿verdad? Yo no voy a llegar a un tipo de personas que Dios no me ha llevado. ¿Por qué? Porque mi testimonio no les sirve a ellos, pero el testimonio de otros sí. Por eso es que el Señor sabe cómo usar a sus ovejas. Por eso que Dios sabe cómo usar a sus siervos. Lo importante es estar preparado. La medida en la que Dios trabaje tu fe es la medida en la que Dios va a usar tu fe, ¿verdad? Porque yo puedo testificar que a mí me ha salvado de muchas cosas y de muchas deudas, y ha visto mi debilidad y ahí me ha fortalecido, porque yo he visto la fuerza de Dios. Pero yo no puedo pedirle lo mismo al hermano. Hay procesos y procesos. Las personas no cambian como nosotros, cambian con los procesos de Dios. Entonces no podemos juzgar a nadie, porque de repente es un trabajar de Dios. Yo no puedo decir, ese no tiene salvación. ¿Por qué? Porque es un proceso. Todo el mundo tiene su proceso, ¿no? Pero también nosotros tenemos que cuidar nuestro proceso. Entonces, como cuidamos nuestro proceso, a veces nos tenemos que apartar. A veces tenemos que saber decir: no es mi tiempo de estar con esta persona. No es que sea mala o que sea buena. Para mí, no es mi tiempo. Hay que saber discernir los tiempos de Dios. Ya, muchos ministerios, esa es una frase un consejo que me dio mi pastor, muchos ministerios y muchas vidas se echan a perder por no saber discernir los tiempos de Dios, por no saber en qué tiempo estás viviendo. Pero eso es una prédica que después vamos a hablar, porque ya la he predicado aquí en la iglesia, de saber qué tiempo te toca vivir. Y así sea un tiempo de llorar, te vas a gozar. Así sea un tiempo de sufrir, si Dios te quiere así, el sufrimiento te va a hacer fuerte y lo vas a entender. Jesús sabía que era su tiempo de ir a la cruz. Él tenía tanto discernimiento de los tiempos de Dios que él sabía que tenía que ir a la cruz. Y aunque a él no le gustaba, él dijo: que tu voluntad se haga, Padre. Porque su sacrificio iba a tener un gran premio. Amén. Que es la salvación de toda la humanidad. Que iba a romper y que su nombre iba a estar puesto sobre todo nombre. Pero a él le costó. Le costó sacrificarse a sí mismo. Pero para antes de sacrificarse tuvo que saber discernir el tiempo de Dios. Entonces, vamos a la fe. Estábamos en el capítulo 11, versículo... Miren, hemos avanzado solamente un versículo, ¿verdad? Nos quedamos en Abel. El domingo pasado vimos Enoc. Los que no lo vieron o no estuvieron lo pueden escuchar. ¿Ya? Enoc fue transpuesto. Hemos visto la definición de lo que significa el nombre de Enoc, que significa escogido, elegido, ¿no? Que significa, el nombre de Enoc significa que es dedicado, pero no dedicado del dedicado de que nosotros pensamos natural, es que vamos a dedicar a nuestros hijos a Dios, sino dedicado significa que es esforzado en su trabajo. ¿No han escuchado la frase: qué hombre más dedicado a su trabajo, qué hombre más dedicado a su familia? Es que él se aparta para la familia. Enoc fue dedicado para Dios. El nombre Enoc significa dedicado. Entonces su fe de Enoc era una fe dedicada tan solo a Dios. Es tanto así la fe de Enoc, que fue dedicada a Dios, que Enoc se fue vivo al cielo. No hay el cuerpo de Enoc. No tuvo que pasar por el proceso de la muerte, porque estaba tan pegado a Dios. Yo creo que después de Adán, el que caminó con Dios fue Enoc. Entonces caminó tanto con Dios que no tuvo que pasar el proceso de la muerte para llegar a Dios. ¿Por qué? Porque él no tenía que pasar por la muerte para llegar a Dios. Porque era un hombre, dice la palabra, que no era un hombre bueno
y honrado delante de Dios. Tenía características. Esas características de cada hombre, por eso que la palabra en Hebreos 11 dice, por esta fe, por este tipo de fe que tenían estos hombres, alcanzaron buen testimonio los antiguos. O sea, el carácter de estas personas, las características del carácter de estas personas hicieron una fe, que su fe vaya siendo perfecta, que su fe vaya siendo agradable a Dios, que su fe vaya siendo, que su semillita de fe vaya creciendo. Por eso estoy hablando dedicando un domingo a cada personaje que aparece en Hebreos 11, porque cada personaje, yo hablo una prédica de 45 a 1 hora, pero estas vidas, imagínense que a ver cuántos años vivió, más de 800 años. ¿Se imaginan 800 años adorando a Dios? Si ahora es difícil que un joven se mantenga 20 años en los caminos del Señor, es bien difícil. Tenemos que estar aconsejándolo, pero estas personas se mantuvieron 800 años, más de 800 años. Abel, Enoc, Abraham, más de 800 años. Noé, del que vamos a hablar hoy día. Noé, más de 800 años adorando a Dios. Adorando, ¿se imaginan? ¿Se imaginan si todavía estuviéramos viviendo 800 años? Si yo conozco personas que decían, ya, Señor, recógeme porque cada día es más difícil. Conozco jóvenes que ya quieren irse porque dicen que su vida es muy difícil. ¿Se imaginan todos los días esforzarte para agradarle a Dios en obediencia? Agradar a Dios en obediencia todos los días de tu vida desde que te levantas. Pues estos hombres vivieron así, entonces son hombres que merecen un domingo. Son personas que su carácter, no ellos como hombres, sino que el carácter que Dios forzó en ellos, que Dios hizo en ellos, pueden darnos a nosotros una pequeña pista de cómo agradarle a Dios y en qué nuestra fe no está creciendo. ¿Por qué nuestra fe está estancada? ¿Por qué nuestra fe no está dando los frutos que queramos? ¿O por qué nuestra fe de repente no está alcanzando aquello que Dios quiere para nosotros? Porque dice que nuestra fe nos hace dar buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres. Entonces, hablamos de Enoc. Y Enoc, ¿por qué Dios no permitió que Enoc muera? Porque dice la palabra que el hombre muere y pasa a ser juzgado. El hombre muere y pasa a ser juzgado, ¿no? Y ahí se define dónde se va. Si Enoc moría, al no estar Jesucristo, ¿no? Como él caminaba con Dios, era amigo de Dios, dice Enoc, ¿no? Caminó con Dios y Dios se lo llevó vivo, porque estaban juntos. Había tanta intimidad que Dios, de repente, yo no está escrito, pero yo digo, tal vez Dios no quería que no pase ese proceso y dijo, no, ven conmigo, ya vámonos, vivo, nomás te subes. Porque era amigo de Dios. Dios es Dios. Él se puede pasar los procesos porque Él es Dios. Él no va en contra de su palabra, pero sí te puede librar de procesos. Y a Enoc lo libró de la muerte por su fe, porque le agradó a Dios. Dice que su fe de Enoc, está escrito, que tenía una fe que a Enoc le agradó. Pero vamos a pasar al versículo 7. Y este es uno de los personajes que sí está escrito bastante en la Biblia. ¿Saben qué significa el nombre de Enoc? Significa dedicado. El papá de Enoc, el hijo de Enoc se llamaba Matusalén, ¿verdad? Su hijo su papá ¿Cuánto tiempo vivió Matusalén? Vivió como 988 años. Vivió bastante, es el hombre más viejo de la tierra. No hay nadie que haya vivido más que Matusalén. Miren, Enoc ya debe tener más de 3000 años. Él debe ser el más viejo de la historia porque él no murió. Pero su hijo Matusalén significaba, después de él vendrá juicio. Después de él vendrá juicio. Entonces ahora
si se ponen a pensar un poquito, él no tenía mucha intimidad con Dios y él sabía que iba a haber un juicio en la tierra. Entonces, ¿ahora entienden por qué Matusalén vivió tantos años? ¿Se pueden imaginar? Porque Dios no quería traer el juicio, porque ya se había determinado que después de que Matusalén muera, iba a traer un juicio en la tierra. Entonces lo dejó vivir mucho tiempo. La misericordia de Dios dejó que viva mucho tiempo, porque él no va en contra de su palabra. Dios no va en contra de su palabra. Entonces Dios tiene que cumplir lo que Él dice, porque Él dice, la palabra dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Entonces, Él no puede dar pasos atrás. Entonces, si dijo que después de que muera Matusalén iba a traer un juicio en la tierra, tenía que suceder, pero no estaba escrito cuántos años tenía que vivir Matusalén. Lo dejó vivir casi 1000 años. Entonces, después de 1000 años nació un hombre que se llama Noé, que tiene un significado de Salvador. O con él traeré salvación, algo así. Lo voy a leer. No que mis escrituras. Noé significa, en el significado hebreo, significa descanso, paz, comodidad, el que da consuelo. Eso significa Noé. ¿Ya? Noé fue un hombre elegido por Dios, porque después de Matusalén traía un juicio, ¿verdad? Entonces, vamos a leer el versículo 7 que dice, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca, en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo. Mire, grábense esta partecita. Por esa fe condenó él al mundo. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Dice, por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. O sea, la fe de Noé fue una fe diferente. Miren los procesos de fe. Abel, con su ofrenda y su obediencia, sin tener una comunicación con Dios, ¿no? Abel no tuvo comunicación con Dios, por esa comunicación, solamente por la base de la obediencia, Abel agradó a Dios. Después sigue Enoc. Enoc, simplemente por la intimidad, fue llevado vivo. Se libró de muchos procesos. Él fue llevado vivo, pero no fue perfecto. Él fue llevado vivo hacia Dios, porque tuvo intimidad con Dios. O sea, miren, obediencia, intimidad, ¿ya? Y ahora vemos una parte de la fe que es muy importante, revelación. Mientras más intimidad tengas con Dios, más revelación se te va a dar. Y tu fe va a crecer. Entonces, miren lo que dice la palabra. Dice, Noé, cuando fue advertido, ¿por quién? Por Dios. Entonces, cuando Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que no se veían, ahí vemos un nivel de fe distinta a la de Abel y la de Enoc. Ya es una fe donde tenía revelaciones de Dios. Entonces, muchos queremos, yo he escuchado, pastor, impóngame las manos para que mis dones se activen, para que mi fe crezca. Tu fe va a crecer a través del conocimiento y la intimidad con Dios. Primero, tu obediencia. Por eso es que el cristiano tiene procesos. No es que de la noche a la mañana tú pasas a ser un siervo de Dios. No es que de la noche a la mañana tú pasas a ser alguien que Dios usa.
sino que existen procesos. Primero tienes que dar tú los pasos de obediencia, respeto, honra, el paso de Abel. Primero tienes que ser un Abel, primero tienes que recibir a Cristo en tu corazón, bautizarte, comenzar a, no tan solo a paporretear la Biblia, sino a tratar de leer la Biblia y comenzar a seguir a Cristo, o sea, a hacerte un discípulo de Dios. La vez pasada que hablábamos de la Biblia, y comenzamos con esta serie de fe, hablábamos de que dice que Jesús nos mandó a ser discípulos. No nos mandó tan solo a hacer recibir a Cristo y ya olvidarnos de la persona, sino a ser discípulos de Jesucristo. Hoy día hemos alabado, quiero ser más como tú, quiero ver al mundo como tú lo ves, quiero reaccionar como tú reaccionabas. Y Jesús no reaccionaba haciendo milagros tan solo, sino Jesús reaccionaba con mansedumbre, con paciencia, con dones espirituales que se fueron activados a través de esto que estamos hablando, de principios que son bíblicos, de los principios de la fe. La fe no crece porque alguien te imponga la mano y te dice, oye, rompo las medidas de tu fe, y tu fe no crece así la fe. La fe no crece porque otro ore por ti. La fe crece porque tú mismo te pones en acto de obediencia, intimidad con Dios, revelación con Dios, y todos los procesos que vamos a ver, ese es un alimento para tu fe. Entonces ya vemos que el hombre, como ser humano, como hombre, nació como Adán. Su fe fue creciendo como Abel. Póngase un hombre en una fe. La fe fue creciendo como Abel. De ahí creció la intimidad como Enoc. Y de ahí comenzó a tener la revelación como Noé. Una revelación que miren lo que hizo. Esta fe que tenía Enoc es una fe que rompió el sistema. Cuando la palabra habla de la fe de Enoc, que dice que que condenó al mundo, significa que Enoc no creía en el mundo. A él no le importaba el sistema. En ese tiempo, todo estaba bonito. En ese tiempo la maldad se había acrecentado tanto que la palabra lo dice, Dios quería destruir la tierra porque se había corrompido completa. Hay personas que dicen que los demonios se habían soltado. Bueno, eso a nosotros puede ser como cultura general, pero a nosotros nos importa que lo que dice la palabra de Dios, que la Biblia dice que la tierra se había corrompido toda, pero hubo un hombre que agradó a Dios, ¿no? Noé. Pero Noé, ¿dónde vivía? ¿En el mar? ¿No era agricultor? ¿Era pescador? Noé nunca había visto el mar en su vida. ¿Se imaginan un hombre que digan, hermano, vamos a hacer un avión? Nos paramos los dos y hermano, ¿cómo comenzamos? Ni idea. Pero Dios capacita. Entonces, no solo vemos revelación, sino capacitación. Dios te llama y te revela tu llamado. Dios te revela para lo que te ha escogido. Miren, primero te alineas a la voluntad de Dios. Primero te pones en obediencia a Dios. Gracias, Javier. Miren los pasos. Primero te pones en obediencia a Dios. Te alineas a la voluntad de Dios. Le pides a Dios, alíneame a tu voluntad. Yo quiero seguir tus estatutos. Quiero respetar tu camino. Quiero ir hacia donde tú me has llevado. Yo he vivido de una manera, es la oración de todo cristiano. Cuando recibimos a Cristo, reconozco que soy un pecador, reconozco que te necesito, que yo ya no puedo con mis fuerzas, reconozco que ya no quiero ser el mismo hombre que era hasta hoy día. O sea, ahí nosotros como cristianos, cuando recibimos a Cristo, decimos, Señor, ya no quiero ser yo más, quiero que tú seas en mí. Te reconozco como mi Salvador, la fe de Abel. Nos estamos alineando con Dios. Nos estamos ofrendando nosotros mismos como un sacrificio agradable para Dios. Nosotros mismos nos estamos quebrantando delante de Dios. La fe de Abel. Nace un hombre de fe. Por eso es que Nicodemo no podía entender eso. Regresar al vientre de su madre. Porque para seguir al Señor tienes que volver de cero. A ser un niño. A creer con los ojos cerrados. Si yo le digo a mi hijo, anda, mira, abajo de la cama se está lloviendo, él va a ir, va a mirar porque me va a creer. Aunque abajo de la cama no llueve.
Pero Él va a ir a creerme. Entonces, como un niño, nosotros le obedecemos a Dios. Y eso nos va a dar una intimidad con Dios. La fe de Enoc. ¿Por qué intimidad con Dios? Porque yo no estoy diciendo que intimidad con Dios es que tú estés todo el día, Señor, en el nombre de Jesús, Padre Santo, por este libro. No, que tú estás, Señor, estoy trabajando. Mi trabajo es peligroso, líbrame, Señor. Padre, en este momento yo estoy trabajando, pero mis hijos están allá. Te pido que tú envíes tus ángeles, guarda a mis hijos, Señor. Señor, ya estoy manejando, estoy regresando a casa. Llévame bien, que no pase nada. Espero llegar a mi casa y encontrar armonía. Intimidad con Dios. Tu cabeza está llena de Dios todo el tiempo. El pastor dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya estoy llegando con ajuste, estoy bien cansado. Pero esa palabra no viene del pastor, es la Biblia. Entonces hoy día yo me voy a levantar al trabajo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tengo que dar el examen para la universidad, quiero estudiar. Dios te va guiando y te va diciendo, estudia eso, estudia lo otro. Pero yo soy burro, no puedo. Pero la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, mi pensamiento no importa. Si Dios me llevó, Dios me va a capacitar. Entonces, ¿se imagina Noé diciéndole, Señor, yo no sé nada del mar, a mí no me mandes a poner, yo ni siquiera, con la justa puedo, mis hijos están por ahí, estoy entrenando a mis hijos, ¿cómo voy a llamar a los animales? La puerta del barco, ¿quién la va a subir? Yo voy a estar construyendo acá, la gente, imagínense, todo el sistema la gente está feliz, está dando el matrimonio, ¿yo qué voy a hacer? ¿Yo qué voy a hacer construyendo un barco en medio del desierto? ¿Quién construye un barco en medio del desierto? Y ahora, Señor, yo soy Noé, yo no tengo ni herramientas para medir. Yo no construyo nunca un arca. Y menos que tú me dices ponle tales dimensiones, por la ventana en el techo. No. Dios le dio las medidas. Dios le dijo, haz esto, haz lo otro. Y Dios, como él tenía intimidad con Dios lo capacitó a Noé. Por eso que dice que su fe condenó al mundo, porque Noé se fue en contra del sistema. Dicen que los últimos tiempos serán como los tiempos de Noé. Por esto es una prédica muy importante. ¿Por qué? Porque dicen que los hombres estarán como los tiempos de Noé, casándose, dándose en casamiento, ¿no? Viviendo con sus familias, normal, bonito. ¿Y ahorita cómo estamos? Igualito. Pero eso es para la gente del sistema. Para los Noé, o sea, cada uno de nosotros, Noé estaba, ¿qué haciendo? En los tiempos de Noé, ¿qué estaba haciendo? Noé estaba construyendo un arca. Estaba construyendo un arca y a la vez estaba predicando. Noé estaba predicándole a las personas, se viene un juicio. Noé estaba, y Noé estaba diciéndole que era un tipo loco. ¿Cómo va a haber acá maretazo, maremoto? ¿Cómo va a llover diluvio y todo lo que tú dices? Si acá nunca ha llovido. De tal manera, acá ni siquiera hay mar. ¿Para qué va a servir tu barco? Y Noé les predicaba, Dios me ha dicho. La fe de Noé condenó al mundo, como nuestra fe condena al mundo ahora. ¿Por qué nuestra fe condena al mundo? Porque ahora, por ejemplo, si tú piensas diferente a este grupo que se llama LGTB no sé qué cosa, tú faltas el respeto. Te pueden meter preso. Si tú dices que Dios creó hombre y mujer, te puedes ir preso. Porque el mundo nos está condenando a nosotros por nuestra forma de pensar. Nuestra forma de pensar condena al mundo. Nuestra fe condena al sistema del mundo. Ahora, yo no estoy ni a favor ni en contra de que la iglesia y estos son otros temas. Pero, por ejemplo, ahora la homosexualidad ya no es respeto, es impuesto. Quieren imponer que tú pienses quieren imponerte que tú pienses que el sistema que están imponiéndonos a nuestros hijos es normal. Que es normal que un hombre pueda pensar como animal o como mujer, o que una mujer puede pensar como hombre y creerse hombre, a pesar de que la medicina dice que existe una genética y una forma genética y una forma fenotípica. O sea, forma y genes. Naciste fenotípicamente hombre y genéticamente hombre.
La medicina no explica la homosexualidad. La misma ciencia del hombre no la explica. Pero están imponiéndonos pensamientos. Ahora el hombre puede creer que es un animal y se pone colmillos, todo, se pone hasta vértebras y dice que si él se quiere convertir en un cocodrilo, se convierte en un cocodrilo. Hay visto hombres hasta que se quieren convertir en gato y se convierten en gato. Se ponen pelos en la nariz y van, y la sociedad y el sistema del mundo va y les cambia los documentos y son gatos. He visto hombres que se han casado con caballos. Acá en Japón existe un hombre que se ha casado con una muñeca. Y matrimonio es legal. ¿Por qué? Solamente están imponiéndonos ideas, pero nuestra fe condena al mundo. Por eso que la fe, el mundo, a través de nuestros pensamientos, de los pensamientos de nuestra fe, se siente condenado y no vamos a ser recibidos. Estamos viviendo los tiempos de Noé. Jesucristo está pronto a venir. En cualquier momento, en un abrir y cerrar de ojos, ya no vamos a estar aquí. Y no podemos jugar a ser cristianos. No podemos jugar a que sí y no. No podemos ser fríos y los domingos calientes. No podemos ser tibios. Eso se llama tibieza. Porque el Señor dice, prefiero que seas frío porque yo te toco y te caliento. O que seas caliente y estés en mi presencia. Pero si eres tibio, o sea, te acomodas en tu mejor lugar. Si te acomodas, si eres tibio, te voy a escupir de mi boca. Ese es el sistema de hoy. El mundo se va a sentir condenado por ustedes, hermanos, cuando ustedes prediquen la palabra de Dios. No van a ser bien recibidos. Cuando prediquen la palabra de Dios van a ser condenados. Van a decir que son homofóbicos. Tan solo por decir que el hombre nos creó hombres. Que Dios nos creó hombres, perdón. Tan solo por decir que el hombre no desciende del mono. Tan solo por decir que la mujer va a ser mujer siempre. Porque la virtud de la mujer es dar a luz hijos. Y un hombre no va a dar a luz un hijo. Ese es el don de Dios, de la mujer. Que Adán se lo recordó a Eva cuando salieron del paraíso. Miren lo que Adán le dice a Eva. Cuando salieron del paraíso, Adán se para con Eva y le dice, Eva le dice, nos botaron. Sí, nos quedamos sin nada. Sí, vamos a salir del paraíso y ahora me toca trabajar a mí. Y la agarra a Eva y le dice, no te preocupes, aún eres madre que da vida. O sea, yo tal vez, a mí como hombre me va a costar acercarme a Dios. Pero cada vez que tú veas y tengas a luz a un hijo, tú vas a sentir que Dios está contigo, porque tú vas a ser un canal de Dios para dar vida. Por eso es que Satanás se empecima tanto con la mujer, porque por la mujer Dios derrama vida en este mundo. Por eso es que no va a haber un hombre que dé a luz algo, un niño. Pueden adoptar, pero no va a dar a luz. Y por eso que dice la palabra, que dice, y ella te dirá en el calcañar y tú le dirás la cabeza. O sea, a la mujer le dijo, la serpiente no te va a dejar andar. En la historia de la humanidad, la mujer ha sido sometida siempre por eso. Porque a través de la mujer vino un Salvador a este mundo que se llama Jesucristo. Dios la usó. ¿Por qué? Porque la profecía de Adán era, a través de ti Dios va a dar vida, serás madre de los vivientes. Entonces, volviendo al tema de la fe de nuestro Señor es así. Nuestra fe va a condenar al mundo, como la fe de Noé. Cada uno de nosotros somos un Noé aquí. Cada uno de nosotros somos un Abel, somos un Enoc, somos un Noé. Dios no lo puso en la Biblia para que nosotros los admiremos. Porque al único que tenemos que admirar es a Dios. Dios lo puso en la Biblia para que digan, yo quiero que tú tengas la fe de Abel. Ya, la conseguiste. Ahora quiero que tengas, en la misma persona quiero que tengas la fe de Enoc. Que tu fe vaya creciendo de la obediencia y de alinearte a Dios
y de seguir la voluntad de Dios, ahora quiero una fe que camines conmigo, a una fe que tenga intimidad con Dios, la fe de Enoc. Ahora vamos a pasar de la fe de Enoc a una fe que cumpla con, que ya es una fe que tiene intimidad conmigo, por lo tanto, como eres mi amigo, tienes revelación de mí. Entonces ahora tienes la fe de Noé. Ahora como tienes la fe de Noé, entonces ya sabes qué es lo que Dios te va a pedir que hagas. Y también tu fe va a condenar a los demás. ¿Por qué? Porque tú no te vas a sentir atacado. Tú vas a decir, porque tu fe te va a llenar de misericordia. Entonces tú vas a decir, estos hombres están perdidos de verdad. No vas a juzgarlos. ¿Por qué? Porque vas a decir, estas personas de verdad están en pecado. Y vas a clamar por ellos, como Noé lo hacía todo el tiempo. La palabra en Génesis dice que Noé estuvo ¿cuántos años predicando? ¿Me pueden buscar ese versículo? ¿Cuántos años estuvo predicando Noé? Desde que le dijeron a Noé, vas a construir un arca. ¿Cuántos años Noé se la pasó predicando? ¿Se imaginan? Algunos ministerios, ahí hay Biblias atrás si quieren. Algunos ministerios tienen apenas 4 años y se cansan. Noé estuvo predicando 120 años y no pudo salvar más que a su familia. Noé tuvo, voy a repetirlo, 120 años predicando que venía un juicio. Y ahora hay pastores que yo escucho que dicen que el arrebatamiento es mentira. Entonces nosotros ¿a quién esperamos? Así va a haber gente. ¿Qué te voy a decir? La iglesia es mentira. Mira, hasta ahorita el mundo sigue siendo el mundo y no pasa nada. Noé estuvo 120 años. No hay predicador en la actualidad que tenga 120 años predicando. Noé tuvo 120 años predicando. ¿Se imaginan, hermanos? Una fe que traspase el sistema. Una fe que rompe el sistema. Una fe que no se somete a nuestra manera de pensar humana, sino que se somete a la manera de pensar de Dios. Una fe que te dice, construye un barco en el desierto de tantos codos de alto. La arca era enorme. Mucho trabajo para un solo hombre, era enorme. Y todos esos árboles los cortó él solo. Señor, ¿cómo voy a cortar yo tantos árboles? Cuando yo hacía la iglesia, este lugar, yo recibí propuestas de hasta poner discoteca aquí, porque acá nadie iba a venir. Cuando yo recibí propuesta de alquilar este local también, para hacer muchas cosas, y en medio de la pandemia Dios abrió esta iglesia. Fue Dios, porque para remate yo no estaba trabajando. Yo estuve un año y medio sin trabajar, porque le creí lo que Dios quería. Y aún sigo creyendo en lo que Dios quiere, porque es una fe que va a arrebatar el reino de Dios. Dice, desde la época de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre arrebatamiento y solo los valientes lo arrebatan. Pero no es algo que, no lo arrebatas porque está cerrado el cielo, sino porque tu fe te va a costar en este sistema. Tú te vas a sentir condenado por tus amigos a no seguirlos a la maldad, sino a seguir lo que Dios te dice. Tú le vas a tener que decir a personas no y quedar mal, porque tu fe no te lo va a permitir. Dice que la fe de Noé dice, por la fe, Noé cuando fue advertido por Dios. Características de la fe, revelación. Ya tenemos alineación,
O sea, la obediencia, la honra, todo eso, lo que tuvo Abel. De ahí tuvimos intimidad, que es Enot. Ahora tenemos varios significados de Noé, que son características de la fe de Noé, que son revelación, temor de Dios, capacitación. Dice, por la fe con temor preparó el arca, en que su casa se salvase. Noé preparó el arca, un arca enorme, para salvar su casa. No importa si nadie te sigue. La palabra de Dios dice, tú y tu casa serán salvos. No pierdas la fe, porque las personas dicen, no, ese hombre está perdido, déjalo. Tú y tu casa serán salvos. Eso es tu fe. Tú y tu casa, tus hijos. La palabra dice, instruye al niño, solo instrúyelo, no lo estés jaloneando, no, instrúyelo. Tienes que instruirlo. Y aunque él fuese viejo, no se va a perder. Se puede extraviar, pero no se va a perder. Él va a regresar, no porque yo crea en que mi hijo ha escuchado mis consejos, sino porque yo creo que la palabra lo dice, que aunque mi hijo se pierda, él va a volver. Porque no lo digo yo, no lo dice el testimonio de que mis padres me instruyeron bien. No, lo dice la palabra de Dios y yo le creo a la palabra de Dios. Que un niño instruido en la palabra no se va a perder. No está hablando de que no se va a extraviar, está hablando de que ese niño va a ser salvo sí o sí. Porque la palabra dice que aunque fueses torpe, la voluntad de Dios se va a cumplir en tu vida. Una persona torpe no es una persona pecadora. Una persona torpe es una persona que está caminando y ¡pum!, se tropieza y se cae. Una persona torpe es la que se cae sin querer, porque no miró bien el camino. Hay personas que no quieren mirar el camino. Hay personas que no quieren mirar los obstáculos del camino. Y si se caen, se dejan tirados. Y hay personas que a propósito se meten en el hueco, porque les gusta ese hueco. Pero hay personas que sí quieren caminar bien. Y eso se llama torpeza. Y la torpeza espiritual existe. Te tropiezas por la falta de conocimiento. Y la palabra de Dios dice, aunque fueses torpe, la palabra se va a cumplir en tu vida. Tu destino y los propósitos de Dios se van a cumplir en tu vida. Entonces, hermanos, estamos viviendo los tiempos de Noé. Estamos viviendo el tiempo en que nosotros somos los Noé. Nuestra fe va a condenar al mundo. Y cada uno de nosotros estamos construyendo el arca de Dios, que es la iglesia. Por eso yo les digo, la iglesia no son estas 4 paredes. Acá venimos a congregarnos, acá nos metemos para poder, pero la iglesia es el arca de Jesucristo. Y cuando Dios llamaba a los animalitos, a las bestias, dice, a las aves, no fue Noé quien las llamó. Cuando fue mismo Dios. Y cuando se comenzó a llover, comenzó el diluvio, no fue Noé quien cerró el arca. Porque el corazón del hombre a Dios no le tiembla la mano, hermano. ¿Ustedes se imaginan si Noé hubiera tenido que cerrar el arca? Se hubieran metido gente que no debía salvarse. Escuchen bien esta parte. Si Noé hubiera cerrado el arca, si la iglesia fuera del hombre, la iglesia estuviera más herida de lo que está herida todavía. Pero el que cerró el arca fue Dios. Porque los que no se tenían que salvar, no se salvaron. Los que tenían que morir, se murieron. Es Dios quien, dice la palabra de Dios, dice que Jesucristo, Él purifica y santifica a la iglesia para presentársela a Él mismo sin mancha. La palabra dice que estaban con nosotros, pero no eran parte de nosotros. La palabra dice que en los últimos tiempos va a haber anticristos. No está diciendo que va a haber solamente el hijo de la bestia, el hijo del enemigo, sino también van a haber anticristos. ¿Qué es el anticristo? Todo aquel que va en contra de la palabra de Dios. Todo aquel que habla en contra de Cristo es un anticristo.
Por eso en estos tiempos tenemos que probar los espíritus. En 120 años que predicó Noé y no ganó ni una sola alma. 120 años predicó ese hombre y no se salvó más que su familia. Y todavía de sus raíces, uno fue maldecido, Cam. Entonces, hermanos, estamos viviendo los tiempos de Noé, donde el sistema no está favoreciéndonos, donde la iglesia está predicando Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, donde nuestra forma de pensar santa y dedicada a Dios no nos va a dejar tener amigos. Nos van a decir religiosos. Los religiosos nos van a decir a nosotros religiosos. Nos van a decir que somos sectas. Nos van a perseguir. Esa es la persecución del cristiano. No es la persecución antigua. Ahora es una persecución que tú vas a renunciar a tu fe. Que tú vas a renunciar a tu propósito. Que en los últimos tiempos van a decir ahora que tenemos que ser amigos de los demonios. Que necesitamos entidades espirituales. Que necesitamos guías espirituales. Y ya hay teorías de la almatería. Ya hay teorías de lo que ya los extraterrestres existen, que son seres espirituales, que vienen en cuerpos, que necesitan manifestarse en ciertos cuerpos, comunicaciones espirituales. Ya ahora van a comenzar a decir que el hombre tiene telepatía y bla, 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 cosas que van a venir con un cuerpo glorificado que tuvo Jesucristo. Porque el que conoce la Biblia no se come las mentiras del mundo. Eso de que traspasar paredes no nace del hombre, nace de Jesús. Eso de teletransportarse, de Goku y esas cosas que ven que se teletransportan de un lugar a otro, eso lo hizo Jesús. Jesús aparecía acá, ¡pum! Y de ahí aparecía en otro lugar, ¡pum! Eso estoy hablando antes de ascender al cielo. Dice que estaban las puertas cerradas y las ventanas cerradas y el maestro se les aparecía. Traspasaba las paredes, él no tenía, porque estaba en un cuerpo glorificado. Por eso le dijo a Marta, no me toques, porque tengo que ir al Padre. Su cuerpo era puro, era la resurrección de un hombre puro que se iba a ir a Dios. No estaba hablando del alma, no era espíritu, era resucitado en cuerpo. Esa es la resurrección que a nosotros nos espera. No es natural. Nuestros ojos no van a poder nunca analizar esa resurrección. No vamos a poder alcanzar, nos la van a contar. Hombres la van a experimentar porque los demonios también la hacen. Porque esa resurrección es a través del Espíritu de Dios. Es a través del Espíritu Santo. Y ahora vemos brujos que se le transportan. Sí pueden, pero ellos no van a ir al cielo. No tienen ese cuerpo glorificado para ir al Padre, que no se puede contaminar con la humanidad de nosotros. Entonces lo que ve en la televisión de que el hombre vuela, de Superman, todo eso ha salido de la Biblia, hermanos. Los cómics, bueno, algunos no, porque no creo que haya un Hulk y esas cosas, pero los poderes que existen, ¿cómo Jesús sacó la piedra de adentro para afuera? ¿Cómo abrió la tumba? ¿Cómo se removió la piedra? Los ángeles abrieron la piedra. Él tenía colaboradores. Los ángeles existen. Porque cuando Juan se iba a arrodillar en uno de ellos, le dijo, no te arrodilles. Somos colaboradores. Ahora hay teorías de que puedes enviar ángeles a traer riqueza. ¿Dónde? El mundo se está corrompiendo, el sistema se está corrompiendo, pero una fe correcta delante de Dios va a condenar al mundo. A Noé no le importaba si existían ángeles. No, él ni siquiera sabía cómo iba a sacar el arca. El arca no tenía ni timón. Él no sabía nada. Él solamente fue. Dios le reveló, le dijo, anda, predicó lo que iba a pasar, le dijo, construye el arca de tantos codos, de tanta altura, para los animales. Noé ni siquiera sabía cómo va a traer a los animales. Él solamente obedeció lo que Dios le dijo, porque eso era su llamado. Revelación, obediencia, capacitación. Él no dijo, yo no sé cómo cortar la madera. Ahora nosotros vemos cortar madera de una manera fácil.
cortar árboles porque ahora ya tienes la gasolina, el motorito, pero te imaginas cortar toda esa madera con hacha. Y no sé si yo no tengo ni idea si haya sido el mismo hacha que nosotros tenemos, que ya está filudita, ¿no? ¿Se imaginan en esos tiempos? Yo imagino rompiendo con un hacha cuadrada, todo así grandaza, porque antes era todo martillo. ¿Se imaginan? Él se tenía que hacer sus herramientas, pero él hizo lo que Dios le mandó hacer. Y ahora hay casas construidas por el hombre que en un terremoto o pasa un huaico y se las lleva el huaico, ¿verdad? Pero el arca de Noé pasó un diluvio y no se desarmó. Porque cuando Dios te da revelación, Dios te capacita y lo que tú haces por Dios no lo desbarata el hombre ni nada. Dios lo mantiene. Esa es la fe de Noé. Esa es una fe que traspasa el sistema del mundo. Es una fe que rompe todas las convicciones de la naturaleza. Es una fe, como le dirían otros pastores, sobrenatural. No va dentro de lo natural. Tu fe no te va a llevar por caminos naturales. Porque lo natural en ese tiempo de Noé es que él también se case, se dé en casamiento, como banquetes, dé a sus hijas en casamiento, y no normal. Pero la fe de Noé no lo llevó a cosas naturales. Lo llevó a ser un anormal en el mundo. Que lo juzgaban y le decían que era loco. La fe de Noé lo hizo loco, pero loco por Dios. Amén. Vamos a terminar, porque después me dicen que hablo mucho. Vamos a terminar pidiéndole a Dios que queremos que nos dé una fe que rompa todo entendimiento. Una fe que rompa hasta los entendimientos de nuestra propia familia. Porque Noé comenzó solo. ¿Han leído la historia de Noé? ¿O han visto la película por lo menos? Hasta sus familiares le dijeron que había estado loco. Pero su casa se salvó igual. Porque yo no me imagino a Noé subiendo al arca y mirando a sus hijos ahogándose en el diluvio. No me imagino a Dios. Yo creo que Noé no hubiera permitido. Dios tenía que salvar a su familia también, por la fe de Noé. Y la palabra lo dice. Dice, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, nosotros somos advertidos por Dios de lo que va a pasar. No te lo va a decir un profeta, no te lo va a decir, ya estás advertido por Dios, pero pastor, a mí Dios no me ha dicho nada. Lee tu Biblia, hermano, ya estás advertido que en los últimos tiempos va a pasar cosas feas. A ti no te lo tiene que decir Dios en un sueño, porque el profeta, yo digo siempre esto, el profeta confirma lo que Dios ya te dijo. El profeta no viene a ponerte la mano y dice, hermano, no, Dios te va a dar Japón. No, el profeta te confirma lo que a ti Dios ya te ha dicho. A mí nunca me profetizaron nada. Siempre iba, hasta cuando vino el pastor Carlos Anacondia, me paré adelantito ahí. Carlos Anacondia a todos vino, le puso la mano y agarró y me dijo, Dios te ama. Y yo, pero yo me he venido tempranito, todo. Nunca me han profetizado. Nunca me han profetizado lo que mi corazón de repente quería. Pero cuando me dijeron una vez, Dios te quiere a solas, yo no entendía y comencé a buscar a Dios. Y entendí lo que Dios me dijo. La intimidad con Dios es personal. Lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros es personal. Y si un día Dios nos pide una locura, Dios va a poner gente a tu alrededor que entienda tu locura. Y vas a ir caminando por los caminos de Dios, con gente atrás diciéndote loco, pero convencido de que esa locura te la pidió Dios. Y que tú le debes a ese Dios toda tu salvación. Amén. Entonces ahí vamos a ser locos, pero locos por Jesucristo. ¿Entiendes? Porque si no hubiera habido un loco primero, que se llamaba Jesucristo,
ya, que todo el mundo le decía, tú vas a ir por estos judíos. Miren, los que lo estaban crucificando, le estaban diciendo, ¿de verdad quieres ir por estos judíos a la cruz? Por estos que tu pueblo te está entregando. Tú dices que eres hijo de Dios, pero tu pueblo te está matando, le dijo ¿cómo se llama? El emperador. Pilato le dijo, tu pueblo te está entregando, sálvate. ¿Se imaginan la mente que tuvo Jesús? Un temple, la mansedumbre que tuvo Jesús. Por eso que cantamos, quiero ver el mundo como tú lo ves. Él no veía el mundo normal, él no veía, ay, qué bueno que se casaron, no, él veía el mundo de otra manera. Él nos amaba, su amor rompió todo entendimiento, su amor de Jesús traspasó las fronteras del entendimiento humano. Porque aún sin conocerme a mí, ni a mis hijos, ni a los hijos de mis hijos, Él ya murió por ellos. Esa era la fe que tenía Noé. Esa es la fe que Dios forma en nosotros. Pero estamos locos porque Él estuvo loco primero por nosotros. Dice la palabra que Él te amó primero. Y el Espíritu Santo te anhela de una manera, ¿cómo se diría? Te anhela con muchas ganas de tenerte. El Espíritu Santo te quiere estar contigo, quiere guiarte. Él no quiere que tú te pierdas. Amén. Vamos a orar.